sin Dios no hay moral. Entonces, nosotros somos hechos para Dios, somos creados por Dios y la vida moral es la vida en Cristo. Y por eso a nosotros nos debe llamar la atención cuando estamos abandonando este campo en manos de ateos, opinólogos, y tal vez desconocemos que los que podemos hablar con más propiedad de estas cosas justamente somos los bautizados y realmente vivimos una vida de fe, una vida en Cristo. Algo de estas cosas comentamos en relación a charlas anteriores cuando hablábamos de los fundamentos morales. Además, la política, nos dice este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es un campo donde nosotros, los bautizados, especialmente los laicos, están llamados a participar de manera activa en la vida pública. Pero esas modalidades de participación no son iguales en los laicos que en los clérigos, algo de eso mencionábamos también. Y son los laicos principalmente que están en el mundo los que están llamados a tener una participación más activa y participar con verdadera libertad. Porque en realidad nosotros vivimos justamente una crisis moral, una crisis de relativismo, porque más que seres libres, somos y vivimos esclavizados por nuestras pasiones, por el pecado. Y por eso es que no buscamos a Jesucristo y no crecemos en la fe, así hayamos recibido ese don desde el bautismo, porque sabemos bien que la fe y la esperanza y la caridad son virtudes infusas, dones de Dios. Las actuales sociedades, se nos dice en el documento, buscan que de alguna manera, por lo menos en teoría, la participación en climas de verdadera libertad es lo que buscan los supuestos llamados regímenes democráticos, la construcción de ciudadanía tantas veces mencionada por las autoridades civiles, muchas veces sin comprender la profundidad de lo que están diciendo. Todos efectivamente, si es que eso es así, estamos en condiciones de contribuir en todo lo que contribuya al bien común. Pero hay que recordar que el bien común no es solamente un conjunto de bienes pasajeros, sino el bien común es fundamentalmente el bien infinito que nosotros en la fe sabemos y es participar de la vida de Dios. Y entonces, de distintas maneras y de distintas formas, podemos participar. Los clérigos, los pastores de la iglesia, tienen el deber y tienen el derecho de proponer principios morales, también en el orden social. Sin embargo, la participación en las instituciones políticas está reservada exclusivamente a los laicos. No es algo que los clérigos podamos hacer activismo partidario. Por más que tengamos nuestras empatías y nuestras simpatías personales, los clérigos y los pastores no pueden comprometerse con opciones políticas partidarias porque están llamados a todas las criaturas humanas. Y eso es algo que hay que tener muy presente, pero que a veces con frecuencia se olvida. Y ahí es saludable la crítica fraterna que el Señor nos enseña, porque nosotros somos seres frágiles, falibles. El cumplimiento de los deberes civiles comunes con una conciencia cristiana, que no es simplemente salir a las calles a gritar, muchas veces sin saber cuáles son los fines, los objetivos y las motivaciones, y simplemente dejándonos llevar por la manipulación de los medios de comunicación y los grupos de poder interesados, como hemos podido constatar en las recientes manifestaciones en muchos países y también con dolor en nuestro país, es algo que es muy importante. Es decir, si no tenemos una conciencia formada, y la conciencia cristiana formada no lo pueden formar los ateos, no lo puede formar ni siquiera un Estado
que se reclama laico, pero que pretende intervenir al interior de la iglesia, como hemos visto recientemente en esa llamada, esa resolución suprema propuesta por el gobierno saliente del primero del presidente vacado, donde dentro de sus consideraciones pretende, insinúa que, por ejemplo, en la celebración eucarística se utilice el llamado lenguaje inclusivo, violentando algo que es propio y exclusivo de la iglesia, de nuestra fe. Y por eso es que nosotros tenemos que tener clara conciencia para entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y descubrir los signos de los tiempos. De otro lado, el mismo Papa San Juan Pablo II, en la encíclica, en la exhortación apostólica Christofidelis Laici, nos dice que los fieles laicos de ningún modo pueden renunciar a su participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Y por eso es importante comprender que el bien común comprende la promoción y defensa de bienes como el orden público, la paz, la libertad, la igualdad, el respeto de la vida humana, el ambiente, la justicia y la solidaridad. Y no es que excluyamos a unos de otros,